Segunda carta a los Corintios, el capítulo 2, el versículo 14 al 16, dice así la bendita palabra del Señor. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Quisiera iniciar este sermón citando la expresión del conocido predicador inglés del siglo XIX, Charles Haddon Spurgeon. La expresión que él dio ante una de esas novedades doctrinales, la expresión que él dio frente a uno de esos horrores escriturales que ocasionalmente surgen en medio de la iglesia como la mala hierba. Él dijo: nunca sabremos qué es lo que tendremos que oír a continuación. Y tal vez es una bendición que estos disparates aparezcan de uno en uno para que podamos soportar su estupidez sin morir de asombro. Con esa agudeza de Spurgeon, pero también con esa expresión burlesca en cuanto al error, da estas palabras de aquellas novedades doctrinales que a veces brotan en medio de la iglesia, ocasionalmente, gracias a Dios, y como él aquí lo expresa, qué bendición que aparezcan de a uno en uno para poder soportar estas torpezas sin morir de asombro. Lo que sí no da tregua, lo que no es ocasional, es la reaparición, el reencauche de las viejas herejías, la reaparición, el reencauche de los viejos errores de siempre, que se resisten a desaparecer como la mala hierba y que continuamente encuentran nuevos adeptos por utilizar las palabras de la palabra del Señor, entre los indoctos e inconstantes, cualidades morales que el apóstol Pedro da aquí de aquellos que tuercen la escritura. Indoctos, traducido en algunas versiones como ignorantes e inconstantes en una condición moral que muestra que no les satisface, no sufren la sana doctrina. El evangelio no les es suficiente, y en su comezón de oír, en su deseo de novelerías, corren tras los falsos maestros, que por cierto nunca les van a faltar, para que les digan lo que desean oír conforme a sus concupiscencias, conforme a los deseos pecaminosos carnales. El apóstol Pablo advirtió el final de estas personas que están buscando todo el tiempo una novedad, que los errores antiguos se encuentran adeptos por esa condición de querer algo nuevo, algo impactante, y volver a caer en los mismos errores que la iglesia ya ha dado respuesta conforme a la palabra. El apóstol Pablo advirtió el final de estas personas a su joven compañero de milicia Timoteo. Dijo acerca de ellos que apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Una de estas fábulas reencauchadas que ahora tristemente plaga a la iglesia evangélica es la nueva versión del antiguo error de los judaizantes que enfrentó el apóstol Pablo en su ministerio. Esos enemigos del evangelio entraban ocultamente a la salida del apóstol Pablo, entraban a las iglesias pervirtiendo el mensaje del evangelio.
enseñando que para ser verdaderamente salvos debían, sí, tener fe en Cristo, pero además debían cumplir la ley mosaica, debían observar las ceremonias y las estipulaciones del judaísmo, incluso la circuncisión debía ser observada como un cumplimiento de la ley. En su versión reencauchada de este mensaje de los judaizantes que pervierte el evangelio, al día de hoy tenemos un amplio espectro de las manifestaciones de este error, que por cierto van desde lo más chabacano hasta lo más estilizado y que algunos no logran discernir. Va desde el uso de lo más chabacano, como tocar el shofar en medio de la iglesia, el cuerno del carnero, porque ven estas expresiones judaicas como algo a imitar en la iglesia de Cristo. Van desde el uso de la kipá hasta cosas que son aberrantes y realmente ofensivas para el honor de Cristo, como la celebración del Yom Kippur, la Pascua judía, como si no entendieran que Cristo es nuestra Pascua, el cumplimiento de lo que nosotros vemos prefigurado y como sombra en estas celebraciones. Van entonces desde lo más chabacano, pero también hasta aspectos aún de mayor peso y que son ofensivos a la verdad del evangelio, como la defensa recalcitrante de la celebración del día del Señor, el día sábado, como el Sabbat judío, bajo todo un cumplimiento de normas estrictas sobre lo que se puede hacer o no hacer en ese día, desconociendo el propósito del antiguo pacto, la ley y las estipulaciones, el propósito que tenía de mostrar la incapacidad humana y apuntar a Cristo como el cumplimiento de todo lo que el hombre no puede hacer en su propio esfuerzo. El reencauche de esos judaizantes del tiempo de Pablo también se manifiesta al día de hoy en el penoso uso del hebreñol, una combinación ignorante del hebreo que según ellos es la lengua de Dios y nuestro idioma. Y como lo mencioné en el primer culto, no quisiera hacerlo, pero lo hago por amor a ustedes, a la ilustración de estas cosas que realmente no sabe uno si reír o llorar por la manifestación de ignorancia que se da en ellos. Que el Adón de Shalom los haga kadoshim por completo, por la venida de nuestro Adón Yahashua HaMashiach. Van desde estas torpezas hasta el entendimiento más estilizado y aceptado, pero no por eso menos errado, de que, por ejemplo, la muestra inequívoca del amor de Dios sobre una persona es su prosperidad económica, la ausencia de problemas y sufrimientos en la vida. Tal vez alguno en medio de nosotros se sorprende y diga: ¿y esta no es la manifestación del amor de Dios sobre los creyentes? El malentendimiento de esas promesas temporales dadas bajo el antiguo pacto, tierra, prosperidad, reposo, protección, apuntaban al cumplimiento pleno en Cristo Jesús, a riquezas eternas que tenemos en Cristo Jesús. Y ese malentendimiento aún de este aspecto que muchos no logran discernir, como que la muestra inequívoca del amor de Dios sobre una persona es si tiene recursos, en su vida no hay mayores problemas y no tiene que atravesar por sufrimientos, dificultades o persecución en su vida. Ese malentendimiento de las promesas temporales del antiguo pacto permanecen en muchos ignorantemente al día de hoy, así como estaban presentes en los días del apóstol Pablo. Esto es precisamente lo que sus detractores, muchos de los que son causales de las
dificultades que estaba viviendo la iglesia de Corinto, los falsos maestros judaizantes tenían en su mal entendimiento y que habían permeado a la iglesia de Corinto. Los detractores de Pablo, con este pensamiento último que mencioné, descalificaban el ministerio del apóstol Pablo. ¿Por qué? Lo descalificaban a causa del sufrimiento que Pablo vivía en su labor. Lo descalificaban por su aparente debilidad física. Lo descalificaban por sus dolencias de salud, por las dificultades que atravesaba, por la escasez que en oportunidades afrontaba, por las penurias que sufría a causa del evangelio. Las preguntas que levantaban malignas y sembrando la duda aún en los mismos corintios y en las iglesias acerca de Pablo, podríamos escucharlas aún en el día de hoy tristemente en medio de la iglesia evangélica. ¿Cómo puede ser este un verdadero hombre de Dios en medio de todas estas dificultades que afronta? ¿Cómo puede presentarse como de parte de Dios si las situaciones que vive no pueden ser de ninguna manera una muestra de que Dios está con él? ¿Cómo puede afirmar siquiera que Dios le ama si lo que vive pareciera mostrar lo contrario? Y muchos cristianos al día de hoy, frente a el reencauche de estos malentendimientos de siempre, ignorantes, pueden estar viviendo en este preciso momento dudas en su corazón, porque viven lo que es propio de este peregrinar en este mundo caído: dificultades, enfermedad, escasez, situaciones difíciles. Esto lo usaron los falsos maestros para poner en duda, para descalificar el ministerio del apóstol Pablo. Pablo ha venido haciendo toda una apología, una defensa de sus motivaciones, de sus intenciones, de su conducta y de sus decisiones. Y a partir de este pasaje que vamos a empezar en esta mañana, va a pasar a ser una defensa de su ministerio. Una defensa necesaria frente a la duda infame sembrada por los judaizantes en este mal entendimiento acerca de lo que significa el amor y la bondad de Dios para los suyos. Aquí en la sección central de esta carta va a presentar el glorioso ministerio que cumple, su llamado como ministro de un nuevo pacto, y va a utilizar una figura que demuestra que sus padecimientos, sus aflicciones, sus debilidades, su enfermedad, la escasez, las situaciones difíciles, lejos de descalificarlo como un hombre de Dios, le afirman en el triunfo que va a empezar a mostrar a partir de aquí. E inicia la defensa que es la parte central de esta carta. El ministro del nuevo pacto inicia esta defensa de su ministerio trayendo una metáfora que es muy llamativa y que para el tiempo de Pablo en esta cultura grecorromana significaba la cúspide del éxito, la cúspide del triunfo. Inicia diciendo en el versículo 14: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Es probable que dentro de la jerga evangélica usted haya escuchado la respuesta que probablemente nosotros también damos y que no está mal en la medida en que entendamos qué significa de poder decir que vamos de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Aquí el apóstol Pablo dice: el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Pero él se está refiriendo a algo específicamente, una situación que las personas de su tiempo conocían. Presten atención a esto. Pablo ha recibido el reporte de Tito. Allí quedamos en la semana pasada, de cómo después de la tensión,
las lágrimas, el esfuerzo, el tiempo, los recursos, los mensajes y los mensajeros enviados a la iglesia en Corinto, por fin esta iglesia ha sido redarguida. La autoridad de Pablo ha sido reconocida y el afecto y la solicitud por él se han manifestado hasta las lágrimas. En otras palabras, Pablo, como ministro, fundador de esa iglesia, que dedicó más de 1 año y medio a estar con ellos, ahora ve recuperada entonces esta iglesia que se estaba desviando por su propia pecaminosidad y por la influencia de los falsos maestros. Alguien diría, esta es la cúspide triunfal entonces del apóstol Pablo en su ministerio. Entendemos por qué habla entonces de un triunfo en Cristo Jesús. El apóstol Pablo irrumpe con una expresión jubilosa de gratitud a Dios, pero introduce una imagen que nos es necesario que nosotros identifiquemos para entender el sentido de las palabras del apóstol Pablo. Una procesión de victoria de un vencedor. El máximo honor que se le podía otorgar a un general romano victorioso era conocido como el triunfo. Este honor no era otorgado frecuentemente. Las condiciones específicas que este general tenía que cumplir en su victoria eran extremas. Era algo tan único que suponía un día de celebración tan singular. Ese triunfo, esa procesión triunfal, era algo tan especial, tan singular, que tal vez no se repetiría en toda una generación. Esta es la metáfora que está usando el apóstol Pablo. Y alguien entendería, pues claro, después de tanta dificultad, torpeza, necedad, rebelión, por fin él ha tenido entonces la victoria frente a todos sus detractores y a una iglesia que se estaba desviando. Podríamos pensar, esa imagen del triunfo es la que el apóstol Pablo está usando aquí. Y ese desfile iba compuesto de esta manera, así era. Adelante iban los oficiales del Estado y el Senado. Seguido iba una banda marcial y acompañado a esta banda marcial venía todo el botín de guerra. Cuadros alusivos a las batallas, a las ciudades tomadas. Detrás venían los estándares romanos y más atrás los prisioneros de guerra, los trofeos. Cerrando la procesión venían los sacerdotes que mecían los incensarios para anunciar la entrada del general en persona, en carroza, tirada por 4 corceles, él vestido de púrpura y oro, y atrás de él todo su ejército con todas sus condecoraciones, gritando: lo triunfé, el triunfo, el triunfo. Hermanos, pero esta imagen triunfal que Pablo cita aquí, ante las maravillosas noticias traídas por Tito, es triunfal, pero es lo menos triunfalista que uno pudiera imaginar. Porque él aquí se identifica no como quien va en la carroza, no como quien está venciendo de púrpura. Se identifica junto con sus compañeros no como el victorioso que entra en la ciudad, sino como uno de los que es llevado en ese triunfo. Aquí se presenta entonces al Señor Jesucristo como el triunfante y a Pablo como uno de los trofeos que es llevado por ese triunfante y que señalan el poder victorioso de Dios en Cristo en la vida misma del apóstol Pablo. Pablo aquí, lejos entonces en esta imagen triunfante de presentar un triunfalismo al que tanto estamos acostumbrados e incluso motivados por falsos maestros en el día de hoy, se presenta entonces aquí como el conquistado por Cristo.
El victorioso que es Cristo lo exhibe al mismo Pablo como una muestra de su poder de sojuzgar y de salvar en su soberano propósito. El antiguo enemigo de Cristo ahora es el siervo del Señor. Qué distinto a lo que hoy en día somos motivados. Qué distinto a cuando alguien dice de triunfo en triunfo. Con los malentendimientos que siempre se tiene, como si acompañando al cristiano deberían como muestras del amor de Dios presentarse la prosperidad y estar exentos de problemas y el éxito marcado ante todos, mostrando el favor de Dios hacia él. Así no se muestra Pablo en esta imagen triunfal. Él se muestra como un trofeo del verdadero victorioso Cristo Jesús. Él se muestra como vencido por Cristo mismo. Y quisiera traer el aporte maravilloso de los comentarios de dos teólogos del siglo XIX sobre esta metáfora que usa Pablo. Richard Trench dice: así como el ser llevado en triunfo por el hombre, por el César, era la suerte más miserable, así el ser llevado por Dios es la más gloriosa que podría tocarle a uno. Y Henry Halford dice: los únicos triunfos verdaderos nuestros son los triunfos de Dios en nosotros. Las únicas victorias verdaderas nuestras vienen cuando somos derrotados por Él. Y este es el sentido apologético que Pablo trae a lo que sus detractores señalan como incompatible con alguien que viene de parte de Dios. El ministerio del apóstol Pablo, sí, marcado por el sufrimiento, sí, marcado por las dificultades, posiblemente su mismo estado físico, tal vez de debilidad, lejos de descalificarlo, lo reafirma, porque es el poder de Dios manifestado en la debilidad humana, y ese tema impregna toda la carta. Por eso más adelante describe de manera bien gráfica el contraste entre sí, su debilidad, sus limitaciones, con el llamado excelso que tiene por parte de Dios. En el capítulo 4, versículo 7, acompáñame hasta allí sin perder el texto de estudio. Pablo dice: pero tenemos este tesoro, hablando del evangelio, ¿en dónde? En vasos de barro. Sí, hermanos, lejos de ser los princesos de Dios, Pablo se describe como un vaso de barro. Y dice: para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hermanos, ese es un contraste enorme con la actitud de este siervo de Cristo y los que muchos se presentan como siervos esgrimiendo un exitismo mentiroso, superficial, y que es usado en ese error que se reencaucha de generación en generación en medio de los indoctos, de que una señal del favor y de la aprobación de Dios es que todas las cosas irán bien. No, el mismo apóstol Pablo se muestra entonces, aún en medio de todas las dificultades inherentes a esta vida y más a su ministerio, como algo que no es incompatible con la victoria del Señor Jesucristo en él. En este contraste que él presenta, se ve claramente una diferencia entre él como siervo de Cristo, lo que vemos en la actualidad, pero también en aquellos falsos superapóstoles contra los que se va a enfocar, contra los que va a enfocar su denuncia más adelante en los capítulos 11 y 12
donde va a cambiar el tono consolador de esta carta por uno de denuncia y de condena contra estos, como los llama, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles. Sí, esta es la imagen, la metáfora es la de un triunfo que todos conocían, pero lejos de presentarse a Él como el victorioso, Él se presenta como un vencido por Cristo mismo, como un conquistado por el poder de Dios que le ha placido tomarlo a Él, pero como un conquistado gozoso. Ahora, poderosa como la imagen triunfal que ya vimos, que nada es una expresión arrogante, triunfalista como las que frecuentemente escuchamos hoy en día, es la del aroma, el olor de su ministerio, su labor y su mensaje, lo que significan para los que lo perciben. Trae entonces, unida a esta imagen del triunfo y él como trofeo, también la imagen de un aroma. Esa imagen de un aroma es doble, porque en un momento se presenta en referencia a un aroma del cual se habla en el Antiguo Testamento, especialmente en Levítico. Los sacrificios donde aquella ofrenda en holocausto que era quemada se levantaba como olor fragante delante de Dios. Y esto claramente, entendido por la Escritura, prefiguraba, apuntaba a la obra de Cristo. Este olor fragante entonces hace referencia a ese sacrificio que agrada a Dios, pero va a utilizar dentro de esta imagen del aroma también poderosa como la del triunfo, a la del olor de los incensarios que se llevaban en la procesión de este triunfo. Quisiera ir primero a la referencia del olor agradable a Dios, de la ofrenda y del sacrificio. Versículo 15. Dice el apóstol Pablo, recuerda que está hablando de su ministerio, de su labor, frente a la duda maligna que han dejado sobre él, sobre su ministerio, los falsos maestros a causa de las dificultades que vivía. Él dice sobre su ministerio, sobre su labor, porque ¿para quién, hermanos? Para Dios, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Aquí el olor fragante para Dios tenía que ver con algo que era agradable, algo agradable a Dios. ¿Por qué era agradable a Dios? Esos sacrificios, esa ofrenda que se encendía en holocausto y que ese olor subía delante de Dios, ¿por qué era presentado como agradable? Porque la víctima sacrificada, ofrecida en el holocausto, prefiguraba la obra de Cristo. Y esto apuntaba a la satisfacción de la justicia de un Dios ofendido en su honor a causa del pecado. La muerte de un sustituto que propiciaba a Dios, que satisfacía en este caso tipológicamente como una sombra la ira de un Dios ofendido en su santidad y en su justicia. Por supuesto que era un olor fragante. Esto es cumplido plenamente en Cristo Jesús. Ese olor fragante del cual apunta Pablo que ellos son, es nada más y nada menos que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que satisface plenamente la justicia de un Dios santo. Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Escucha, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, dice Efesios 5:2.
el ministerio del apóstol Pablo, la predicación del evangelio, entonces es identificado como ese olor que agrada a Dios. ¿Por qué? Porque esparce el aroma de la satisfacción de la justicia divina, el olor de Cristo, su sacrificio a causa del pecado de los suyos, como un olor que agradaba a Dios, pero también como un olor que era percibido por los hombres. Y el efecto de la predicación de Pablo es evidente en esta expresión del final del versículo 15, cuando dice: en los que se salvan y en los que se pierden. Porque el mensaje del evangelio, la labor de Pablo, a pesar de todas las vicisitudes, era agradable a Dios, porque en su predicación estaba anunciando la obra de Cristo. Pero el resultado a los hombres era distinto. Predicar a Cristo y a este crucificado siempre dividirá a los hombres en dos grupos. Y esto nos lleva a la segunda referencia que Pablo usa aquí sobre su ministerio, ilustrado como un aroma que se esparce. Y ya hablaré de lo que produce ese aroma en medio de los hombres. Versículo 14. Pasemos a la otra figura, a la otra imagen de ese aroma. El primero es un olor fragante a Dios. Pero mira cómo el ministerio de Pablo es mencionado o es ilustrado como un aroma en su efecto a los hombres. Volvamos otra vez al 14 y leámoslo completo. Dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. En ese desfile triunfal, y aquí entonces la labor de Pablo, donde manifiesta a través de ellos el olor de conocimiento de Cristo, está haciendo referencia a ese momento en que el desfile triunfal, en el olor de los incensarios, inundaba toda la ciudad del triunfo del victorioso. Pablo aquí reconoce que él es un instrumento de Dios. Una vez más, en esta imagen triunfal vemos a un Pablo lejos de la arrogancia. ¿Por qué? Porque él dice que es Dios a través de ellos que esparce el aroma de Cristo en medio de todos. En otras palabras, él se ve lejos de una postura arrogante. Él se sabe que tan solo es un ¿qué? Un instrumento. Como el incensario, Dios lo usa para manifestar el aroma del triunfo de Cristo en todo lugar a donde Él vaya. Así como en el triunfo los incensarios esparcían el olor y era imposible dejarlo de notar, la labor de Pablo en la predicación y su vida misma no podía dejar de notarse. No era algo que se encendía para unos y para otros no. Las palabras de totalidad que son usadas aquí por el apóstol Pablo no nos muestran una labor ocasional. Dice: nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Y es porque la vida del hombre de Dios, en lo que anuncia y lo que vive, debe ser como ese incensario. Así se presenta Pablo, siempre encendido, que no deja de esparcir el olor del evangelio. Pero aquí Pablo tampoco da una expresión exitista. Él tan solo es un instrumento. Es Dios quien esparce el olor del conocimiento de Cristo. Ahora, ese aroma que se esparcía por todo lugar producía un efecto diferente en cada persona. En la procesión triunfal, el aroma
hacía parte de la celebración jubilosa del vencedor. Y para aquellos que venían con el vencedor, el aroma era como agradable. Les recordaba entonces el triunfo. Pero para otros era el recordatorio de su pronta ejecución, y por lo tanto era insoportable, molesto, les era repugnante. Aquellos entonces que traía aquí el victorioso en su entrada triunfal, pronto iban a ser lanzados a las fieras, y el olor que para unos era de celebración, para otros era un anuncio de muerte. Es por eso que el versículo 15 al final dice: en los que se salvan y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Alguien escribió: Pablo y sus colaboradores son el aroma de Cristo por cuanto proclaman el evangelio. Pero cuando lo proclaman, observan cómo su simple anuncio divide a la humanidad en dos grupos. Hermanos, frente al olor fragante del evangelio, frente al aroma del evangelio, no hay respuesta intermedia. O son las dulces palabras de vida, o son la aborrecible sentencia que no se quiere volver a escuchar. Eso es lo que produce el evangelio. Cuando realmente estamos siendo unos instrumentos de Dios, ese incensario que Dios utiliza para esparcir el aroma acerca del sacrificio de Cristo, para unos es algo glorioso, para unos es un olor fragante que les lleva a vida, pero para otros es una repulsión, es algo notorio. ¿Cómo lo rechazan? No hay camino intermedio. No hay tal cosa como yo soy simpatizante y estoy mirando y estoy observando. La negación, una vez escuchado el evangelio, a venir a Cristo en arrepentimiento y fe como algo que depende simplemente de su decisión, que estoy resistiendo, es una afrenta ante la victoria de Cristo en el rescate de los suyos. Hay personas que piensan que en iglesias como estas, y no sé por qué siguen asistiendo, sientan como cierta rechazo, y no tiene que ver con mi barba, no tiene que ver con el gobierno firme que hay aquí, ni por el orden, ni la solemnidad, ni las directrices con las que nosotros buscamos tener orden en una adoración que agrade al Señor. Tienen que ver con que se predica el evangelio en su esencia pura, en donde jamás serás exaltado como hombre, en donde jamás serás impulsado a un exitismo. La condición de humillación del hombre, sabiéndose rescatado por Cristo, es la mejor posición que el cristiano puede vivir. Nosotros no somos los que vamos en la carroza. Nosotros no somos los que vamos de púrpura y oro. Es Cristo quien nos lleva, si nos lo ha concedido por su gracia, como trofeos de su poder sobre ti, que eras un resistente como yo lo era, a Cristo y a su santidad. Nos ha vencido. Y recordamos las palabras del profeta: nos sedujiste, pudiste tú más que yo. Si pudiésemos aplicarlo en la salvación que Él un día aplicó a nosotros, no fue porque fuéramos más inteligentes, no fue porque nos sobrepusiéramos a todas nuestras dificultades, fue tan solo por la gracia de Dios y por la obra de Cristo, quien nos venció y nos capturó
y ahora somos unos cautivos que queremos seguir en esa procesión triunfal de Cristo en la que va entrando y va desplegando su olor. Hermanos, el Evangelio divide a la humanidad en dos grupos. Un amigo de la juventud jamás pudo sacarse la experiencia que vivió prestando servicio militar, donde le tocó hacer parte de la labor de exhumación de los cadáveres. De cuando en vez el recuerdo venía a su mente y era evidente cómo le afectaba, a tal punto que yo tampoco puedo olvidar su expresión. Él me decía, sacudiendo la cabeza: hermano, vos no te imaginás el olor que despide un cuerpo humano en descomposición. Así de repulsivo es para algunos el Evangelio. Su rechazo es visceral. No lo soportan. Y no lo soportan. Y su rechazo finalmente es su sentencia. Es un olor de muerte, repugnante porque les muestra su condición real. Olor de muerte para muerte. Los que por la gracia de Dios hemos sido vencidos por el Cristo victorioso, algunos tenemos la oportunidad de recordar aquel momento. Yo todavía lo recuerdo. Estaba con mi hermano un día en una iglesia pequeña. Recuerdo el color de la pared, recuerdo las texturas de las paredes y recuerdo al hombre en lo que estaba diciendo, y todavía recuerdo como un anuncio maravilloso, como un olor que yo quería seguir aspirando el día que este hombre predicó el Evangelio. Pero todavía tengo en mi mente lo que se ofreció desde ese púlpito: perdón y olvido de parte de Cristo a todos los que confían en Él. Eso era lo que yo necesitaba, y por la acción del Espíritu Santo recordé toda la inmundicia, la oscuridad de mi vida. ¿Cuánto necesitaba ese olvido? Y recuerdo a mi hermano, grandote como estaba, así como está ahora también, quitando las sillas, se hacía un llamado hacia el frente, quitando las sillas de enfrente para pasar adelante. Y recuerdo yo todavía sentado en esa silla con ese ofrecimiento, estando allí, y yo confiando en Él. Y hasta el día de hoy, por la gracia de Dios, permanezco como un trofeo de aquel que es el victorioso, no yo. Cristo en nosotros, hermanos. Esta es la verdadera manifestación del amor y el favor de Dios para nuestra vida. No las expresiones exitistas, no las expresiones de prosperidad y de que todo va bien. No, eso es basura. Es la victoria de Cristo. Es la victoria sobre nosotros mismos en el estado de muerte en el que estábamos. Él nos lleva en victoria. Para muchos no es un olor fragante, le resiste, pero para otros es como una brisa fresca, fragante, que al ser percibida, ¿qué se quiere? Aspirar hasta lo más profundo del ser. Es como quien, intoxicado por el pesado aire de una vida sin Dios, ahogado por el ambiente de una vida sin sentido, se le abre de repente una ventana al aire fresco y puro. Así es el Evangelio, como una bocanada de vida que no se quiere dejar de tomar, una inhalación profunda que te da la vida. Ese es Cristo. Mal hacen los que tratan de hacer del Evangelio algo agradable a todos los hombres, aromatizándolo con sus estrategias humanas, maquillándolo, suavizándolo para que pueda ser tolerado de a poco, hasta que el hombre se acostumbre a él.
ese intento por hacer lo que solo Dios puede hacer, lejos de hacerlo más aceptable, lo pervierte del todo. El evangelio debe ser predicado en su pureza. Salvación por la gracia de Dios, mediante la fe en Cristo Jesús, su obra, su muerte, sepultura y resurrección, Él y solo Él, y la condición del ser humano. El resultado en las personas no depende de nosotros, ni de nuestras estrategias, ni de nuestra matización del mensaje. Se pervierte. La imagen de Pablo como uno de los conquistados por el victorioso, llevado por él como un cautivo gozoso en esa procesión triunfal, anunciando como un instrumento que esparce el aroma a todos en todo tiempo de la victoria de Cristo, afirma esa paradoja que el hombre natural no puede comprender, que a Dios le ha placido manifestar su poder por medio de nuestra debilidad humana. Bástate mi gracia, porque entonces cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. Los sufrimientos, la adversidad, la escasez, la enfermedad, lejos de calificarnos como odiados por Dios o descalificarnos como amados por Dios, nos reafirman, porque nada, ni tribulación, ni angustia, ni persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Padre, te damos gracias, Señor,